Karina. Gracias. Hola. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la revista La Senda por haberme invitado a publicar un artículo sobre feminismo y también a participar de esta presentación. El artículo que escribí lo titulé «Feminismo es revolución», a modo de pregunta, porque intento desmitificar en el medio del feminismo que todo feminismo lleva a la revolución o a un cuestionamiento profundo del capitalismo y del patriarcado. Y por tanto creo que tenemos que hablar de feminismos en plural y tomar alguna postura al respecto. Sí, es el cable. Hola. Pocas expresiones del feminismo hoy por hoy toman el dato sociológico de la composición de la clase obrera actual, en donde asistimos a una feminización de la clase trabajadora como no había en los últimos 100 años. Pero sin embargo, las mujeres participamos en el mercado laboral teniendo los puestos más precarizados. Esto lo voy a retomar. ¿Sí? Hola. ¿Para qué le saqué? No, porque creo que es acá, ¿eh? Se saboteó el guille. Hola. ¿Se escucha bien sin micrófono? Hola. Sí, no sé para la... Bueno, puede ser que te escuche bien sin micrófono. Sí. ¿Vos? Sí. Sí, pero la transmisión se escucha. Vale, pregunta en la transmisión si se escucha bien. Sí, habitualmente se escucha bien. La transmisión también. Es este. Bueno, decía que el dato de la composición actual de la clase trabajadora, o sea, no es algo que sea tomado por los colectivos de mujeres, y lo voy a ir retomando, digamos, en la exposición porque me parece que es fundamental para ver cuáles son las tareas y la estrategia política a seguir, o que deberíamos seguir. Entonces la propuesta que hago es hacer un recuento de las expresiones políticas y filosóficas que influencian a los feminismos para analizar, digamos, cuáles son las manifestaciones más importantes, más características y ver cuánto se acercan o no a una perspectiva anticapitalista y revolucionaria. Uno de los pensamientos, digamos, de las corrientes filosóficas que más permean el movimiento de mujeres es el posmodernismo. Todos sabemos más o menos qué es la posmodernidad, pero en realidad la clave o cómo influencia en el movimiento de mujeres tiene que ver con esta idea de una solución más bien individual, de que la pelea es de construir no solamente el género mujer, sino las diversidades sexuales. Por supuesto que es una corriente que profundamente cuestiona el sistema en tanto imposición de una heteronorma, de un binarismo hombre-mujer, pero que al resolverlo en clave individual no tiene una estrategia política para destruir, digamos, el patriarcado. Entonces, muchas veces se queda en la pelea por el reconocimiento, en la pelea por la nominación, en la pelea por un lenguaje inclusivo, ¿no? Que son peleas válidas, pero que obviamente sabemos que al patriarcado no lo vamos a tirar con el lenguaje inclusivo solamente, sino que hace falta justamente una estrategia para llevar eso adelante, esa tarea adelante. Entonces, digo, no permite tener una estrategia política que contribuya para verdaderamente liberarnos de toda opresión de género. Después tenemos el pensamiento o la influencia, digamos, del biologicismo, que es bastante popular también en ciertos sectores
del movimiento de mujeres. El feminismo radical, así se llama, digamos, a nivel internacional, que puede ser una continuidad, a mi modo de ver, distorsionada de lo que fue la segunda ola feminista, y que termina forzando un montón de categorías de la segunda ola feminista, planteando que el enemigo es el varón, planteando que la lucha es entre géneros y no entre clases, y lamentablemente termina eso siendo funcional en muchos aspectos a la burguesía que nos quiere fragmentados, ¿verdad? O sea, prácticamente que nos separamos de la otra mitad de la población mundial, que son los varones, y en vez de encarar una lucha común contra el capitalismo y contra el patriarcado, terminamos poniendo el centro del enemigo en el varón, que por supuesto está basado obviamente en cuestiones materiales, ¿no? Es decir, son los varones quienes nos oprimen, son los varones quienes terminan ejerciendo todo tipo de violencia contra nosotras hasta llegar al asesinato, ¿no? Al feminicidio, o a la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, pienso que centrar, digamos, el problema en los varones termina reduciendo, o sea, invisibiliza las causas fundamentales del patriarcado. Es decir, invisibiliza que hay un sistema cultural y político que forma a los varones y que también nos forma a las mujeres. Y entonces se cambia, digamos, el eje de la pelea. Estas manifestaciones, si las llevamos hasta el final, podemos encontrar algunas expresiones más extremas, como por ejemplo las TERF, que una traducción al español literal podría ser feministas radicales trans excluyentes, que generan como un odio a todo lo que no tenga vagina, digamos, y son las que están en contra de que las mujeres trans participen del movimiento de mujeres, por ejemplo. Pero otra variante, digamos, que también es muy peligrosa, es la corriente punitivista, ¿no? Dentro de lo que es el feminismo radical, que obviamente que también nos reduce a una pelea porque el Estado nos proteja, porque el Estado burgués nos proteja, pero la manera que tiene para protegernos es generando más leyes, generando mayores penas, reforzando el aparato represivo y el aparato judicial, y reduce a la lucha de las mujeres a la exigencia, digamos, de mayor protección del Estado en clave punitiva. Ese también es un problema, porque en realidad, si bien cuestiona aspectos parciales del sistema capitalista y patriarcal, digamos, no se propone con todo terminar con él, terminar con la opresión, sino que en última instancia pone a la mujer como víctima, que es algo que en el movimiento de mujeres todo el tiempo nos queremos correr, ¿no? De ese lugar de víctima, y tratar de justamente organizarnos entre las mujeres, tener fuerza como para salir a pelear por nuestros derechos. Y además otra cosa que es muy perjudicial, que termina hasta judicializando todo, es decir, judicializando todas las circunstancias tanto de la vida pública como de la vida privada, todo es judicializable. Después tenemos otra variante que tiene que ver con, que capaz que en este medio puede ser más conocida, que es lo que tiene que ver con la influencia reformista, digamos, en el movimiento de las mujeres, como expresión, digamos, del pensamiento reformista, que cuando hablamos de reformismo es de luchas por mejoras dentro del capitalismo, ¿verdad? Los casos más emblemáticos, digamos, de las corrientes reformistas en el movimiento de las mujeres tiene que ver con el feminismo institucional, que nosotros llamamos ya desde hace muchos años, y que en los 90 adquirió un peso mucho mayor. Nosotras decimos que hay una ONGización, digamos, de los movimientos de las mujeres, de los colectivos de las mujeres, por su relación que tienen con el Estado, por empezar a querer
pelear por mejoras, por leyes, por proyectos, programas que tienen que ver con la protección, digamos, de las mujeres, pero siempre dentro de lo que nos permite acotadamente el sistema capitalista y la democracia, digamos, burguesa. Entonces, digo ONGización porque en realidad lo que pasó en los años 80 fue que un montón de colectivos de mujeres que inclusive habían tenido un gran protagonismo en la lucha contra la dictadura y en la salida de la dictadura, acá en Uruguay, pero en otras partes de América Latina, terminaron de alguna manera siendo subsidiarias del Estado o siendo subcontratadas por el Estado para que evalúe las políticas hacia la mujer o contratadas por los organismos financieros internacionales directamente. Entonces, bueno, es una lucha que no solamente va en los marcos del capitalismo, sino que además no tiene ninguna perspectiva de clase, digamos, o sea, pierde toda independencia política y el rol de la mujer y el rol de la mujer trabajadora es totalmente invisibilizado. Después, dentro de esto, podemos decir claramente, digamos, la influencia de hoy opositor Frente Amplio en el movimiento de mujeres, que quienes tenemos alguna trayectoria de organización acá, sabemos que al principio, hace unos 5 o 6 años, el movimiento de mujeres se mantuvo desde su origen de forma totalmente independiente del Estado, independiente de los partidos tradicionales y de cualquier partido hegemónico, digamos, o que tenga algún peso en el sistema parlamentario. Últimamente el Frente Amplio viene de alguna manera queriéndose meter con todo en el movimiento de mujeres, con distintas agrupaciones, con distintas expresiones. Por un lado intenta, digamos, utilizarlo para fines electorales y para ubicarse como una alternativa que toma la agenda de las mujeres, pero también para plantear esta estrategia política de luchar desde adentro del sistema por cada vez mejoras, en una lucha que podría ser como evolutiva, ¿no? Bueno, hoy conquistamos tal cosa, pasó mañana tal otra, como si en realidad hubiera un tren que no se detuviera y vamos directo a la emancipación de la mujer. La versión sindicalista de esta expresión reformista también la vemos, y acá varias compañeras que militan en el movimiento sindical lo pueden decir claramente. En el movimiento sindical también se expresa esta corriente reformista en la dirección, desde la dirección de la convención, que en realidad lo que plantea, en este caso sí, toma a la mujer y a la mujer trabajadora como un sujeto, o sea, la convoca para organizarse, inclusive para organizarse dentro de sus sindicatos o en comisiones de género, pero en realidad la convoca para realizar luchas parciales, para dar luchas parciales por mejoras que son totalmente válidas y necesarias, pero que en realidad también terminan siempre dentro de los marcos de la legalidad, de lo posible, ¿no? Y siempre nos terminan diciendo, bueno, no da la correlación de fuerzas, hasta acá llegaste, que sabemos que el pensamiento reformista, digamos, hace eso, cuestiona hasta un cierto nivel, ¿verdad? Además de que muchas veces, y hoy por hoy más que nunca, hablar de los problemas de las mujeres vende, o sea, es políticamente correcto, y hoy, por ejemplo, vemos una dirección del PIT-CNT promoviendo que las mujeres sean dirigentes en sus sindicatos, que traten de imponerse, digamos, frente a sus compañeros, etcétera, pero en realidad es la misma dirección que con sus políticas termina generando que nosotros tengamos los principales trabajos precarios, es decir, atentando justamente contra la estabilidad laboral, permitiendo la precarización en los contratos eventuales, la precarización en las políticas sociales, donde muchas veces es un sector muy feminizado, bueno, ni hablar de la docencia, etc. Entonces es como una doble fachada, ¿no? O sea, por un lado somos políticamente correctos, pero por otro lado los verdaderos derechos de las mujeres no
no se respetan o por lo menos se acepta y se acata los mandatos de las patronales. De ahí que en realidad, por ejemplo, de ahí que llegue, digamos, la dirección del PIT-CNT también a crearnos, digamos, falsas alianzas, por ejemplo, con los sindicatos policiales, que nuevamente los restituyeron después de aquella gloriosa suspensión, pero que llamativamente han promovido a una figura femenina al frente de un sindicato policial. O sea, esta doble fachada todo el tiempo se ve en esta visión reformista. Todas estas vertientes de los distintos feminismos son los que terminan corriendo el peligro de ir a la rastra del feminismo liberal, que existió casi desde que existe el feminismo también, es el famoso feminismo burgués, que pareciera que no existiera, pero a nivel mundial es muy importante, tal es así que la principal dirigente en Estados Unidos es Hillary Clinton, pero en Europa está ampliamente desarrollado porque hay muchas legisladoras de partidos burgueses y hasta conservadores que se dicen feministas. Bueno, acá la tenemos Argimón, que se autodefine feminista, e inclusive también hay otras políticas, digamos, de los partidos tradicionales que se ubican o que hablan de la mujer de distintos planos. Es un feminismo que obviamente que promueve la meritocracia, o sea, promueve el hecho de que las mujeres tienen que esforzarse para demostrar que son tan buenas como los hombres, y si tenemos suerte podemos llegar a ser gerentas en un banco o CEOs en una multinacional. Entonces, romper ese imaginario, que no es tan imaginario, techo de cristal, pero romper ese techo de cristal pareciera la estrategia o pareciera el único fin que tendríamos las mujeres en este sistema. Nosotras decimos, el género nos une, la clase nos separa, ¿no? Ahí es donde en realidad tenemos que empezar a plantear una estrategia partiendo desde la clase trabajadora y partiendo desde la mujer trabajadora en la perspectiva por nuestra liberación. Y ahí introduzco el feminismo socialista, que viene justamente, o que intenta por lo menos, unir profundamente lo que es la cuestión de género con la cuestión de clase, en el entendido que la lucha por la liberación, por la verdadera emancipación de las mujeres, está sí o sí atada a la lucha por la liberación de la clase trabajadora y por el final de toda la explotación y la opresión. Y aquí voy, digo, no es caprichoso que digamos esto, porque en realidad en los grandes cambios revolucionarios producidos por la burguesía, que obviamente las mujeres han participado, como por ejemplo en la Revolución Francesa, ahí justamente se vio claramente que la burguesía conquistó el poder, pero no le dio los derechos a las mujeres, ni siquiera el derecho a portar las armas para defender la revolución que habían hecho. Entonces, sin embargo, contraponiendo a este ejemplo, hay otros ejemplos históricos en donde la clase trabajadora osó tomar el cielo por asalto, como por ejemplo la Comuna de París de 1871 o la Revolución Rusa, por tomar solamente dos ejemplos, pero dos ejemplos muy importantes, en donde en realidad la clase trabajadora, en la medida en que se liberaba a sí mismo de la explotación burguesa, iba tomando todas las reivindicaciones de los sectores oprimidos de la sociedad y permitía que las mujeres y sus hermanas de clase, las mujeres proletarias, pudieran luchar a la par de los varones, no solamente en hacer una revolución obrera y socialista, sino también en ese camino y en simultáneo ir rompiendo todos los prejuicios de género, ir rompiendo toda la discriminación, ir rompiendo la misoginia que inclusive hay dentro de sectores de la clase trabajadora. Es decir,
un feminismo socialista que proponemos nosotras, es un feminismo que no es que primero una cosa y después la otra. Es decir, el Partido Comunista de Uruguay, por ejemplo, plantea que la lucha de la mujer está sujeta a la lucha del proletariado por acabar la explotación capitalista. Entonces es como un señuelo, ¿no? Es una zanahoria que nos ponen, bueno, entonces primero hay que hacer la revolución y después vamos a ver el tema de las mujeres. No, nosotras pensamos que va en simultáneo, es decir, la propia lucha de clases desarrolla a las mujeres, las vuelve protagonistas de la lucha contra la explotación y protagonistas de la lucha contra toda opresión. En la medida en que las mujeres logren ser sujetos políticos de sus propias luchas, inclusive van a poder aportar al movimiento obrero una perspectiva hasta superadora, por ejemplo, yo pienso en relación a las lógicas sindicales, es decir, al modelo sindical que tenemos hoy, que es profundamente burocrático, es decir, a las lógicas que tenemos entre los compañeros y las compañeras de trabajo, es decir, a que se reproduce los micromachismos y se esconden un montón de situaciones que es necesario todo el tiempo ponerlas de manifiesto. Bueno, un feminismo socialista que podría estar resumido en la frase de Rosa Luxemburgo, que en marzo pasado estaría cumpliendo 150 años, que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, en el sentido de que una lucha de las mujeres para acabar con toda opresión en el marco de la lucha de la clase trabajadora para acabar con la explotación capitalista, requiere una perspectiva revolucionaria de un cambio social. Es decir, requiere el cuestionamiento del capitalismo, requiere la perspectiva revolucionaria y una perspectiva de construir una sociedad sobre bases igualitarias, una sociedad donde las relaciones entre los géneros y los sexos no esté mediada por ninguna institución burguesa, sino que sea por el amor y por el sentimiento y no por producto de una dependencia económica o producto de un rótulo que te pone el Estado. En esa perspectiva, las socialistas, digamos, de principios del siglo XX, como Rosa Luxemburgo y como Clara Zetkin, su amiga y compañera, han peleado todo el tiempo, y es a quienes queremos reivindicar, han sido quienes más aportaron en la organización de la mujer trabajadora, y queremos también en este debate sobre el feminismo recuperarlas, ¿no? Como así también a otra gran pionera, digamos, del movimiento de mujeres como Flora Tristán, que capaz que no es tan conocida, pero inclusive ha elaborado escritos que son previos hasta la elaboración del manifiesto comunista, donde ahí ya Flora Tristán planteaba que la clase trabajadora era una clase trabajadora universal, pero que si la clase trabajadora no entendía que no debía oprimir a sus hermanas las proletarias, estábamos acabados y no se iban a poder liberar. Entonces también fue la que con una magistralidad, digamos, en su libro La Unión Obrera, planteó la unidad entre la lucha de género y la lucha de la clase trabajadora por su liberación. Un feminismo socialista que obviamente, como decía recién, que combata el machismo al interior de la clase trabajadora, como así también otras ideologías perjudiciales que nos ha inculcado la burguesía, como la xenofobia, como el chauvinismo patriotero, que obviamente dividen las fuerzas de la clase trabajadora y hace más fuerte a nuestro enemigo, ¿no?
confiamos, digamos, en que la mujer trabajadora pueda organizarse y apostamos, digamos, a eso, en esta nueva clase trabajadora que está mucho más feminizada. Y quiero cerrar, digamos, con una reivindicación a ese nuevo proletariado en un país tan lejano como Myanmar, la ex Birmania, que hoy por hoy está dando una lucha terrible contra un golpe de Estado, donde hay muchísimos muertos, pero se ha dado un nuevo sindicalismo, una nueva recomposición, digamos, de la clase trabajadora, y hoy vemos en las direcciones de muchos de los sindicatos nuevos que se han formado a mujeres que no tienen más de 30 años. Así que bueno, quería hacer esa reivindicación y el feminismo, digamos, cerrar solamente con una frase que está en nuestro manifiesto de la agrupación Pan y Rosas, que dice: solo un feminismo que pretenda transformarse en un movimiento político de masas, donde la lucha por mayores derechos y libertades democráticas esté ligada a la denuncia de este régimen social, de explotación y miseria para las enormes mayorías, con el objetivo de derrocarlo. Ese puede ser un movimiento verdaderamente emancipatorio. Muchas gracias. Les hemos traído para que cualquiera pueda acceder. Ahí hay unos libros que son de la temática de la mujer, es, o sea, una sección de la mujer de ediciones IPS, que es Instituto de Pensamiento Socialista. Hay un libro de Flora Tristán, que está muy bueno. Hay un libro de Rosa Luxemburgo, que es una biografía ilustrada, es hermosa, que la hizo una ilustradora que se llama Kate Evans. Bueno, y después están los dos libros que son nuestros de Pan y Rosas. Uno es Pertenencia de clase Pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo, y otro es Luchadoras, historia de mujeres que hicieron historia.